Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Comenzamos hoy con un nuevo trimestre. De hecho, es el último trimestre de este año. Y como verán, el trimestre anterior hemos estudiado todo el libro de Éxodo, especialmente la experiencia de Moisés pasando por el desierto 40 años intentando guiar al pueblo al desierto. Más sin embargo, este trimestre estaremos enfocados en estudiar el libro de Josué, de que cómo ellos lograron conquistar la tierra de Canaán. Así que sin duda alguna va a ser una bendición. Me gusta estudiar, de hecho, cuando se trata de la lección por libro, ¿sabe? Es muy edificante, es muy constructivo y de hecho también aumenta nuestras facultades intelectuales. Así que va a ser una bendición durante este trimestre. Bien, como de costumbre, quisiéramos comenzar, de hecho, con una oración, pero antes de ello, aquí tengo al que me acompaña, nuestro querido amigo Joel. Joel, gracias por estar con nosotros y por continuar estudiando juntos. Gracias, Ronald, por la invitación. Estoy muy contento de estar una vez más acompañándote en el repaso de la lección de la escuela sabática. Y como tú dijiste, esta vez también es un libro. Y eso es muy interesante porque podemos considerar los textos de acuerdo a ese contexto general que nos presenta el libro. Yo esperaba que iba a ser una temática así como las veces pasadas, pero no, esta vez también es un libro y yo sé que el estudio de la palabra del Señor siempre trae muy buenos resultados y nosotros esperamos que esos resultados también puedan alcanzarlos a cada uno de ustedes. Amén. Y de hecho, de esas lecciones pasadas que se escribieron antes, sin duda, para nuestro tiempo, tiene mayor enseñanza porque aprendimos de la experiencia, de los fracasos de ellos. También aprenderemos durante este trimestre a tener valentía, coraje, fe, entrega completa al Señor. Así que va a ser una bendición. Vamos a comenzar con oración para adentrarnos de lleno en la lección. ¿Ok? Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte en esta hora por guiarnos, por conducirnos hasta este momento. Nos has bendecido de manera abundante durante todo este tiempo a través del estudio de las lecciones de escuela sabática. Y quizás más que compartir con otros, hemos sido también más beneficiados nosotros mismos. Quisiera que nos dirijas en esta hora al estudiar tu palabra y que podamos recibir las bendiciones de tu enseñanza, que cada palabra pueda hacerse tan real en nuestra vida. Esa es nuestra oración, que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, como de hecho ya mencioné, el libro es el libro de Josué. Así que vamos a estudiar a este personaje, un hombre de hecho lleno de fe, un hombre de coraje, que no siempre fue como vamos a comenzar a estudiar, tuvo que de hecho aprender. Lo interesante que para esta semana escogieron un título interesante, eh, como receta para el éxito. O sea, ¿cuál es aquella receta para el éxito? ¿Cómo así este hombre llegó a conquistar o a dirigir a aquel pueblo rebelde que durante 40 años tuvo que conocer en carne propia, tuvo que compartir la misma suerte que muchos de ellos que murieron en el desierto, incluyendo a Aarón y Moisés? Ahora, ¿cómo es que ahora este hombre dirige a aquel pueblo con el mismo liderazgo de Moisés? Entonces es algo interesante. Yo creo que es por eso que colocaron el título de ¿cuál es ese secreto? ¿Sí? ¿Cuál es esa receta para tener un éxito? Y de hecho vamos a ver en esta semana. Lo interesante que tenemos también es el título que, bueno, me lo esperaba, de hecho, el texto para memorizar que está en Josué 1:7 es muy conocido para muchos. La mayoría ha tomado este versículo como para tener un texto de aliento en momentos dificultades, en momentos de cobardía, lucha, lo que sea. Este texto creo que es, todo el mundo está familiarizado, ¿sí? Al menos en mi familia todo el mundo Ujú. conoce este versículo, que el texto dice así, o Joel, quisieras compartirlo también, de hecho, ¿no? El Sí, versículo. Josué capítulo 1 versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y solamente un comentario, Ronald, aquí, y es interesante que este texto le llega a Josué en un momento en donde él necesitaba de esas palabras.
Entonces, este texto es bien aplicable a las diferentes circunstancias que nosotros nos enfrentamos día a día. Esas palabras de esforzarse, de ser valiente. Y Dios las repite muchas veces a Josué. Así es interesante, ¿no? Que esa palabra se repite en el versículo anterior, de hecho, mas sin embargo, ahí está el secreto, ¿sí? Dios dice, esfuérzate, sé valiente. Es una palabra que te da ánimo y no solamente dice que debe cuidar su ley. De hecho, que más adelante comentaremos un poco más a detalle sobre este asunto. Ahora es interesante, dando como una introducción, de hecho, a la lección en sí. eh, Hablando así de manera general, sabemos que el autor del libro, por ejemplo, es Josué, ¿sí? Se da credibilidad a este personaje porque aparece. De hecho, tienen algunas partes que pareciera ser que no es el autor, ¿sí? Las Ujú, últimas partes cuando describe su muerte, por ejemplo, e incluso las últimas partes que escribe, algunos dicen que podría ser algún acompañante de él, algún que ha estado con él, algunos sacerdotes incluso dicen. Mas, sin embargo, el libro habla mucho de este personaje, ¿no? Habla mucho de Josué, de sus conquistas, de la división, de la repartición, ¿no? De las posesiones, de cómo conquistaron, etcétera. Así que por eso algunos dicen, "No, probablemente haya sido algunos que sobrevivieron, algunos ancianos que agregaron la última parte del libro cuando relatan acerca de la muerte de Josué. Y interesante también es que este libro de Josué es uno de los 12 libros históricos y obtuvo este nombre de hazaña, que es el libro de Josué, que en la Biblia se nos muestra como el discípulo de Moisés, ¿sí? Que en el contexto anterior, antes de comenzar con este libro, el capítulo 34 del libro de Deuteronomios, de hecho, habla de la muerte y sepultura de Moisés, quien a su vez Josué fue sustituido, ¿sí? De Moisés, ¿sí? Moisés mismo lo derrogó como el siguiente líder que tendría que conducir al pueblo de Israel a Canaán. Así que lo poco que podemos mencionar es eso acerca de este Josué. Sin embargo, tenemos en los días siguientes, de hecho, que comentar un poco más, ¿no? Acerca de este personaje. Quisiéramos, de hecho, conocer un poco más acerca de quién era realmente Josué, porque en la Biblia se habla mucho de Josué, desde Éxodo 17, si no me equivoco, para adelante aparece el nombre de Josué bastante, ¿sí? ujú, Así que la primera pregunta sería, ¿quién es Josué, no? Porque es conocido también que es como el sucesor de Moisés o como el nuevo Moisés. ujú. Entonces conozcamos un poquito a este personaje, de que quién es, cómo hizo su preparación para este ministerio de liderar una muchedumbre enorme, de hecho, ¿no? Bien, puedes comentar igual. Cuando nosotros vamos a mencionar a Josué en la Biblia, se nos viene a la mente también el hecho de que estaba, como tú dijiste, Ronald, al lado de Moisés. Y nosotros ya vimos en la lección pasada, en el libro de Éxodo, que Josué siempre estaba al lado de Moisés. En muchas ocasiones él subía al monte y Josué estaba con él. Y eso es un detalle interesante porque él tenía esa actitud de servicio al líder, que en ese caso era Moisés. Ahora, como tú dijiste, Josué ya se menciona desde cuando ellos salieron de Egipto. Él fue uno de en ese tiempo él era muy joven, al momento de salir de Egipto, bueno, joven, más o menos él tenía como unos 40 años aproximadamente cuando ellos salieron de Egipto. Se menciona junto con él también a Caleb y la lección nos da algunos textos de referencia hablando del carácter que tenía Josué. Antes de él ser colocado como líder, ya él había demostrado ciertas características de una persona que era temerosa de Dios. En Números capítulo 14, por ejemplo, nosotros vamos a ver un evento crucial en la vida del pueblo de Israel, donde vamos a ver la fidelidad de Josué y Caleb cuando ellos fueron enviados 12 espías, uno de cada tribu de Israel, hacia la tierra de Canaán. En Deuteronomio nos dice de que fue el pueblo quien incitó a enviar los espías. Fue así, Moisés dijo, está bien, preguntó a Dios y Dios dijo, está bien. Y fueron enviados y imaginen, solamente dos personas trajeron buenas noticias o trajeron palabras de ánimo para entrar a Canaán y esos fueron Josué y Caleb. Entonces, nos menciona en Números 14 la fidelidad de esos dos hombres, que se interpusieron, tomaron posición frente no solamente de los otros 10 espías, sino de todo un pueblo que aún los quería apedrear.
En Números capítulo 27 nuevamente vemos a Josué, pero en este caso lo vemos lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que realmente se rindió y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Números capítulo 32 también nos menciona, y yo quiero leer este texto, es interesante. Números capítulo 32 versículo 12 dice, excepto, o sea, a quienes iban a entrar a la tierra prometida, Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Se les menciona que ellos eran perfectos, o sea, personas que eran íntegras delante de Dios. Ese era Josué. Deuteronomio capítulo 33, versículo 9 nos menciona que él era lleno de sabiduría, o era un hombre sabio, y que Moisés le impuso las manos. Él estaba a su cargo una gran misión, y de eso se trata el libro de Josué. Eh, por causa de la fidelidad de ellos, se menciona que ellos entraron a Canaán. Todas las personas de su generación murieron en el desierto en esos 40 años, pero Josué y Caleb, ellos fueron por causa de esa entrega al Señor, por causa de colocarse del lado de Dios, ellos tuvieron el privilegio de salir de Egipto y entrar hasta la tierra de Canaán. Ahora, yo quiero hacer aquí un comentario, porque es verdad que el libro que estamos estudiando y que vamos a estudiar en este trimestre lleva por título Josué, Ujú. por causa del autor. Sin embargo, así como sucede en todos los otros libros de la Biblia, no quiere decir que el autor principal sea Josué, sino que el autor principal aquí va a ser Dios. Porque la Biblia que nosotros tenemos tiene por autor principal a Dios, pero es escrita en palabras humanas. El personaje principal es Dios y siempre tengamos en cuenta eso. Siempre se trata del carácter de Dios, se trata de la forma en cómo Dios trabaja con las personas, cómo Dios es bondadoso y a la vez justo con sus acciones frente a la incredulidad del ser humano. Sabes, esa parte que comentas es algo interesante porque muchas veces tenemos un concepto de colocar por encima al hombre, ¿sí? Que mira, son héroes, son hombres de fe increíbles, más sin embargo, esos hombres no serían nada si no permitieran, o sea, que sean usados por Dios mismo. O sea, la razón de que ellos lleguen a ser hombres poderosos es que porque ellos permitieron ser usados por Dios. Y Dios, de hecho, los usó, los exaltó, los colocó en posiciones de gobierno, en posiciones de liderazgo. Y los hombres que hasta hoy en día son esos hombres son muy reconocidos como hombres de fe, como héroes de fe. Mas, sin embargo, fue todo gracias al Señor. Entonces, bien dijiste de que la razón por la que ocupan ellos su posición es que el personaje principal siempre ha sido Dios de toda la historia bíblica. El centro siempre ha sido Dios. De hecho, yo quisiera agregar algunas cosas aquí de Josué, ¿no? Ya que citaste algunos versículos. Antes de llamarse Josué, este hombre se llamaba Oseas. En Números capítulo 13, verso 16, donde cuando Moisés cambia el nombre de Oseas a Josué. Y de hecho, la palabra Josué en griego es Jesús. Ujú. O sea, porque significa Jehová es Salvador. Y como que, como dicen en el libro de Mateo, porque éste salvará al pueblo de su pecado, ¿no? Jesús. Su nombre será llamado Jesús. Ahora, es interesante este personaje. En el Éxodo capítulo 17, de verso 9 para adelante, y 13 14 también, ahí es donde se ve a Josué, perdón, donde guía él la batalla contra los amalecitas. Sí, prácticamente él es el líder, él fue valeroso, fue guerrero. Y también vemos en Éxodo 24 que Josué fue como un siervo de Moisés que acompañó al monte, ¿sí? Cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, Josué estaba con él. Números 11 también vemos que Josué fue el ayudante de Moisés desde su juventud, como Números 11 28 menciona. Y otros textos que tenemos, mencionaste Números 14 cuando ellos fueron como espías a Canaán. Y en Números 27 también se ve que Josué fue comisionado para el servicio espiritual por primera vez para ayudar a Moisés. Antes de eso era conocido como siervo, era como guerrero, mas sin embargo aquí es comisionado para el servicio, ¿sí? Y así Moisés en capítulo 31 es también comisionado por segunda vez para ya sustituir a Moisés. Así que es un personaje muy interesante. Vemos siempre
un hombre que está intentando hacer las cosas del Señor, de imitar a su amo, se podría decir, porque Moisés era el ejemplo para él y él estaba siempre con él. No, inclusive en aquella ocasión cuando Moisés armó el campamento fuera el tabernáculo, perdón, fuera del campamento, estaba dentro del templo Moisés, perdón, Josué, ¿sí? Así que vemos un hombre siempre en acción, siempre aprendiendo en el liderazgo. Y eso fue que a él lo preparó para su ministerio después que sucedió a Moisés. Es interesante este personaje. Bien, sin más decir que esto, quisiéramos continuar, de hecho, con la siguiente pregunta, ¿no? De hecho, cuando hablamos de todo el libro de Josué, cada libro de la Biblia, de hecho, tiene siempre una estructura. Ujú, Ah, muchas veces algunos no toman en cuenta esta estructura, no toman mucho el contexto, muchas veces se agarra versos o versículos aislados de las escrituras y muchas veces entramos eh, en terrenos muy peligrosos por interpretaciones incorrectas, ¿no? No entendemos muy bien los principios, no se entiende mucho eh, el contexto en general y muchas veces se sacan ideas extrañas, se sacan doctrinas, así que es necesario también analizar un poco este asunto. Cada libro tiene su estructura, ujú. es necesario observar, es necesario analizar, observar, interpretar y luego aplicarlas. Es el principio de la Biblia, ¿no? Que de hecho todos necesitamos estar familiarizados. Así que en esta parte quisiéramos ver cuál es la estructura de este libro de Josué. La lección, de hecho, nos plantea algo muy interesante, muy curioso también. Sí. La lección, como dijiste, Ronald, nos plantea una estructura interesante del libro de Josué Ujú. que está, o que lo podemos ver ya desde el primer capítulo. Eh, Es mencionado en 4 puntos. La lección menciona el primero como la travesía o el movimiento que ellos hacen hasta estar a puertas de Canaán, o sea, a orillas del Jordán. Después, los preparativos de la conquista, que son el versículo 10 y el 11. Nosotros podemos ver en el capítulo 1 eso. La otra parte del capítulo 1 que nos puede revelar la estructura del libro también es la división de la tierra. En este caso, en los versículos 12 y 15, 12 al 15, vemos que Dios le da instrucciones a Josué en ese sentido. Y después, en el capítulo número 1, versículos 16 al 18, nosotros vemos esa respuesta del ser humano. En este caso, la respuesta del pueblo frente a las acciones que Dios está haciendo. Y eso no voy a comentar mucho en ese sentido porque ya la lección nos muestra esa estructura que está de la misma manera estructurado o conformado el libro de Josué, con esas mismas secuencias. El cruce del Mar Rojo, la conquista o tomar Canaán, la división de las tribus y al final el servicio del pueblo de Israel. Y nosotros vemos eso ya reflejado desde el capítulo 1. Muchos libros de la Biblia ah, tienen su forma de estructura muy particular que nos ayudan, como dijo Ronald, a la interpretación de los textos. Y es muy importante conocer eso, porque uno puede perderse en la estructura y al final pensar que está hablando de otra circunstancia, de otro contexto, y uno aplica mal los textos. Y son riesgos que a veces nosotros corremos. Pero es interesante con nosotros tener en cuenta el asunto de la estructura. Lo que yo sí quisiera comentar ahora es en el asunto de la última parte del servicio o de la respuesta del ser humano. Porque nosotros vemos cómo es que Dios hace. Desde el capítulo 1, nosotros vemos ya Dios actuando en el pueblo de Israel. Dios no deja solo a Josué. Siendo él el líder visible, Dios lo acompaña, Dios lo fortalece. Y es Dios quien los dirige a cruzar a la tierra de Canaán, quien les entrega como heredad. Y lo interesante es cuál es el tipo de respuesta que Dios requiere de nosotros. Nosotros vemos la iniciativa de Dios, lo vemos desde el mismo Génesis, pero esa es la pregunta, ¿qué tipo de respuesta Dios requiere de nosotros para que aquellas promesas que Él nos da sea una realidad en nuestra vida? Saben, una de las cosas importantes que nos va a enseñar el libro de Josué es a tener una fe genuina, a tener una completa confianza en Dios y una total dependencia de Él. Esas son las lecciones que Josué a través de su vida ha tenido que aprender. Por esa razón, en el capítulo 24 del libro de Josué se le llama a él como siervo de Dios.
después de una gran vida de servicio, porque él aprendió eso, una fe, confianza y dependencia de Dios. Así es. Y es interesante, ¿no? Porque al tener esta estructura tan clara, pues sabemos diferenciar bien. Y es más, ¿sabes? Al siempre tener en cuenta la estructura de un libro, de cualquier parte de la Biblia, tú empiezas incluso a grabar más rápido, más fácil las temáticas de la Biblia Mm, entera. Y de hecho, eso ayuda mucho, ayuda a enriquecer. Ya tú lo sabes de un libro entero, la subdivisión del libro, ¿no? Entonces es necesario tener en cuenta esa estructura para no perderse, para no citar textos aislados y tener interpretaciones ahí erróneas o sacar nuevas doctrinas. Pero es muy interesante tener en cuenta la estructura que nos enseña, lo que la lección nos plantea, me gustó mucho, ¿sí? ujú, En el capítulo 1 ya se nota eso desde verso 1. Bien, ahora sí quisiéramos leer, de hecho, desde el versículo 1 después de ujú, haberlo mencionado, la estructura y todo. Am, no sé si le mencionaste los primeros versículos. La lección, de hecho, nos plantea, ¿no?, que la primera parte está del capítulo 1 hasta capítulo 1 hasta el capítulo 5, ¿sí? ujú, Verso 12. O sea, la primera división sería hasta ahí y la segunda división que sería la toma, o sea, la decisión de conquistar ujú, desde capítulo 5, verso 13 hasta el capítulo 12, verso 24. Y después sería que dividiría a Josué a cada uno la porción que le tocaba del territorio de Canaán desde el capítulo 13:1 hasta el capítulo 21 a 45. Y las últimas partes, de hecho, son conclusiones y también menciona la lección, nos muestra como que cada uno debía servir, que cada uno, ¿no?, debía ayudarse. Así que capítulo 22 hasta el capítulo 24. Entonces es algo interesante tener en cuenta esa estructura. Ahora sí, como mencioné, quisiéramos leer desde el primer verso para adelante y, y de hecho voy a leerlo y después planteamos la pregunta, ¿está bien? ujú, Voy a leerlo solo los tres primeros versículos. Y mira lo que dice. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Sabes? Ese título es muy interesante, Joel. No cualquier individuo es considerado como siervo de Jehová. ujú, Y además, la palabra siervo tiene, o el abarque o el alcance que tiene es más que un profeta. Es un siervo realmente. El apóstol Pablo declaraba en el libro de Romanos, soy siervo de Cristo. Sí, la palabra es comparada a un esclavo de Cristo. Mas, sin embargo, Moisés se lo conoce como siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, o la ayudante de Moisés. Eso era el papel, como tú mencionaste. Josué ya en las últimas partes de su etapa de vida es considerado también como siervo. Más aquí es considerado solamente como ayudante o ministro de Moisés. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Repite nuevamente, siervo, dice, ¿no? Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, interesante porque, ¿qué quiere decir esto que dice que ha entregado la tierra? La pregunta que yo de hecho planteé para este día es, este cumplimiento de hecho tiene que ver con la promesa que se había hecho a Abraham, ¿sí? En parte tiene que ver con esa promesa. Así que la pregunta que yo había planteado es que, ¿qué significa ser herederos de la promesa? Porque ellos simplemente ahora sí ha llegado el tiempo de que aquella promesa hecha a Abraham, pues sea cumplida. Entonces, ¿qué es lo que significa, no?, ser herederos de aquella promesa? Y hay cosas interesantes en ese sentido, porque Abraham nunca poseó la tierra de ujú, Canaán. Dios siempre dijo, no, tu descendencia poseerá. Mas, sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento que esa promesa no simplemente se limitaba al territorio de Canaán, que fue dado, de hecho, a la descendencia de Abraham, sino que iba más allá de eso, era el mundo entero. ujú. Entonces, no sé si Joel nos quisieras explicar un poco sobre este día, de hecho, ¿no? Sí.
Tienes mucha razón al mencionar ese asunto de la heredad, no solamente limitándose al local geográfico como Canaán, Ujú, porque es interesante notar esos dos verbos que la lección también resalta en los tiempos en que se encuentran. El versículo 2 dice yo les doy y el versículo 3 dice yo os he entregado como lo había dicho Moisés. O sea, Moisés ya estaba viniendo con ese propósito. Él fue levantado con el propósito de entregarles la tierra y dice que ya les he entregado. Pero ahora, Moisés no era el primero en recibir esa promesa. Como bien dijiste, Ronald, era ya Abraham quien había recibido la promesa de la heredad. Tu descendencia de la tierra se le dice en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15 también se reitera la promesa y así. Ahora, el asunto es este. Pablo, interpretando lo que dice Moisés en el libro de Génesis, al escribir la experiencia con Abraham, él dice que no era simplemente la Canaán terrenal. Dios tenía como propósito dar de herencia la tierra. Esa era la heredad dada para o prometida para Abraham. Esa era la heredad que iba a poseer la descendencia de Abraham. Y Dios tenía esa resolución de cumplir eso con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué nosotros no hemos visto cumplido eso aún? Es por la misma razón por el cual aún no se ve cumplida esa promesa en su totalidad. Las mismas cosas, incredulidad, falta de confianza, dependencia, no dependencia de la promesa de Dios, y así. Dios ya se había propuesto entregar la tierra al hombre, pero vemos que en Éxodo no pasa eso. En Deuteronomio, en las historias, vemos la repetición de la historia de esos 40 años y el pueblo teniendo la oportunidad de recibir la tierra ya como herencia, o la tierra de Canaán, y por causa de la incredulidad vemos tanta demora, esos 40 años en el desierto. Y aquí nuevamente vemos al pueblo de Israel en ese contexto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán en este caso, y vemos que hay ciertas circunstancias, Dios todavía quería pulir al pueblo. Y creo yo que la promesa de Dios va a cumplirse de manera clara cuando Él entregue la tierra a Jesús nuevamente y Él cree todas las cosas a como era desde un inicio. Esa es la promesa, eso es lo que tiene que cumplirse porque Abraham iba a recibir la tierra prometida, pero él ya murió. Pablo explica que es en la resurrección cómo se va a recibir eso. así es. Y sabe, de hecho, el libro Patriarcas y Profetas habla de este asunto de manera increíble. Yo quisiera leer algunos párrafos de este libro. Está en páginas 169 y 170 de libro Patriarcas y Profetas. Y mira lo que dice hablando de este cumplimiento de esta promesa. Dice, pero la palabra de Dios no había fallado, tampoco alcanzó su cumplimiento final con la ocupación de Canaán por el pueblo judío. Es interesante, dice, no alcanzó su cumplimiento Ujú, final con la ocupación de Canaán aquí en la tierra. Abraham, dice el libro de Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Es increíble, o sea, a su ujú, descendencia, la palabra incluso es a su simiente, que era Cristo, ¿sí? Abraham mismo compartiría la herencia. Y como vemos en la historia, Abraham nunca poseyó, y es más, aquella tierra que poseyó tuvo que comprarla en Canaán para enterrar, ¿sí? A su esposa. Ahora, el cumplimiento de la promesa de Dios puede parecer muy demorado, ujú. pues un día es para el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda Pedro 3:8 es lo que menciona ese versículo, ¿no? Puede parecer que tarda, pero en el tiempo señalado ciertamente vendrá, no tardará. El regalo a Abraham y su descendencia incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra, porque es así como menciona el apóstol Pablo, donde dice, la promesa de que sería heredero del mundo no fue dado a Abraham ni a su descendencia por la ley, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. Y la Biblia enseña claramente que las promesas hechas a Abraham se cumplirán por medio de Cristo. Es algo interesante. O sea, era Abraham y especialmente era su simiente, que en él se iban a cumplirse todas las promesas para que Abraham sería heredero del mundo y Abraham tenía que ser parte. Y como vemos, Abraham no fue partícipe de esa promesa. Fue su descendencia, mas sin embargo fue parcial aquel cumplimiento. Dice,
todos los que son de Cristo son descendientes de Abraham y herederos según la promesa, herederos de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la tierra libre de maldición del pecado, porque el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, y los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundancia de paz. Daniel 7:27 y Salmos 37:11. Dios le dio a Abraham una visión de esta herencia inmortal y con esta esperanza estaba contento. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba ese tipo de promesa. Dice más, de la posteridad de Abraham está escrito, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido la promesa, sino mirándolos de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesándolas que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Citando Hebreos 11:13. Debemos vivir como peregrinos y extranjeros aquí si queremos ganar una patria mejor, es decir, la celestial. Los hijos de Abraham buscarán la ciudad que él anhelaba, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, como vemos aquí, este cumplimiento de decir a José, Dios, le he dado a Moisés, no era un cumplimiento completo, no era una ocupación del cumplimiento final de aquella promesa, era apenas parcial. De hecho, Dios se refería no solamente a Canaán, a aquel territorio, sino al mundo entero. Y es más, una de las características de los que recibirían esta herencia era justamente que tenían que ser que los mansos heredarán la tierra. Una de las características, recordemos a Moisés, fue el hombre más manso de la tierra. Jesús mismo habla, cuando habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, ¿sí? Porque ellos heredarán la tierra. Así que eso es una de las características de los que iban a heredar. Más sin embargo, vemos ahora un cumplimiento parcial en la experiencia de aquel pueblo, eh, que ahora el líder es justamente Josué dirigiéndole y Dios dándole aliento, valor a este personaje para que guiara a Canaán, ¿sí? Bien, no sé si igual quería mencionar también algo ahí. No, en cuanto a la heredad, yo creo que quedó muy claro. Ok. Bien, ahora el otro punto que queremos tocar también es aquellas palabras que la lección de hecho enfatiza en esta parte de la lección, cuando da palabras de aliento, sé fuerte. Ujú. La lección, de hecho, nos provee esta pregunta. Dice, ¿por qué el Señor tuvo que enfatizarle dos veces a Josué que debía ser fuerte y valiente? No era de una vez llenarlo del espíritu que ya sea fuerte. ¿Cuál es la razón de ese ánimo o de ese palabras de aliento que le da a Josué? Bien, yo quisiera leer desde el versículo 4 para Ujú, entender un poquito este asunto. Bueno, desde el 5 exactamente. La sierva del Señor escribe en Patriarcas y Profetas en la página 458 de la siguiente manera. Con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la obra que le esperaba, pero Dios eliminó sus temores al asegurarle. Y aquí viene el versículo 5. O sea, como líder, él, viendo la gran responsabilidad que tenía, él necesitaba de aliento. Él, así como nosotros, él tenía desánimos. Es por eso que Dios le menciona, esfuérzate y sé valiente. Algunas otras traducciones se le dice, ten buen ánimo. Él podríamos hasta inferir que estaba, ah, como decía aquí, con ansiedad y desconfianza de sí mismo por toda la responsabilidad que tenía. Entonces, viene el versículo 5 aquí, 5 aquí. Nadie te podrá hacer frente, le dice, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa era la promesa. Dios le estaba prometiendo su propia presencia. Y nosotros vemos esa misma profecía o esa misma promesa revelada a través de la Biblia. El mismo Jesús reiteró eso a sus discípulos, Mateo capítulo 28, versículo 20. Nosotros vemos que es una de las principales promesas también del Apocalipsis. Dios estando con su pueblo, Jesús participando
de las aflicciones del pueblo de Dios, participando de lo que nosotros pasamos. Y Él te dice, yo voy a estar contigo. Esa era la promesa a Josué. Y ahora el versículo 6 dice así, esfuérzate. O sea, cuando Dios te promete su presencia, ahora te dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú partirás a este pueblo por heredad a la tierra del cual juré a tus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente le dice, lo único que tienes que hacer es esfuérzate y sé muy valiente. Y nuevamente le repite eso para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para, y aquí está el propósito del cual Dios entregó esas leyes al pueblo de Israel por medio de Moisés, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando una persona emprende algún negocio, se propone hacer algo y coloca en su corazón la resolución de agradar al Señor, yo les digo, todo lo que va a ser prosperado. Muchas veces nosotros vemos en la Biblia que Dios prosperaba las manos de aquellos quienes se empeñaban a hacer con el propósito de agradar a Dios. Y Dios es el Dios de este mundo. Él está dispuesto a bendecirnos, pero ahora nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, reiterando este asunto, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y nuevamente, si nosotros oímos, nosotros prestamos atención a lo que dice la palabra de Dios, dice, Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien nuevamente. Ahora, ¿qué quiere decir ese asunto de prosperar, de que nos salga bien? Que este es un detalle interesante porque la lección también lo menciona. Yo quiero aquí resaltar una cosa, y es que a veces nosotros consideramos ese asunto de prosperar solamente un asunto económico, pero tiene que ver mucho más allá que eso. El asunto de prosperar aquí es estar de acuerdo con lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, yo quiero resaltar un punto más aquí, y es el asunto del poder de la palabra de Dios. Porque es verdad, Josué aquí se encuentra en un momento donde necesita ánimo, necesita que alguien venga y le dé fuerzas. Sé fuerte, y justo es el título del día miércoles. Y él recibe palabra de Dios. Entonces, yo quiero aquí compartir un texto de la Sierva del Señor. Antes, deseado a todas las gentes, el capítulo 14, en el último párrafo dice que toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Dice así, palabras de vida del gran maestro en la página 20. En cada mandamiento, en cada promesa de la palabra de Dios, se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Cuando nosotros recibimos o escuchamos la palabra de Dios, traen en sí misma la vida y el poder de Dios, para que se cumpla la promesa. El mandamiento también dice, aquel que por la fe recibe la palabra, está recibiendo la vida y el carácter de Dios. Cuando Dios da su promesa, Él está dando su misma vida en garantía del cumplimiento. Ahora, la misma presencia de Dios puede ser recibida en el corazón por medio de esa fe. Dios estaba dando su palabra, su promesa a Josué, y Josué la recibió por la fe. Ahora, y la lección también nos habla acerca de Hebreos en el capítulo 6 cuando se menciona, hay dos cosas en las cuales Dios nunca miente, y no es que Dios mienta, sino que Dios coloca la total seguridad de que eso sí o sí se va a cumplir, si nosotros lo aceptamos por la fe, y es el juramento y la promesa. Y nosotros hemos recibido el pacto de Dios por medio de promesa y juramento. Ese mismo paquete se le estaba entregando aquí a Josué. Sí, de hecho, cuando Dios promete, de hecho, en esa palabra, como bien dijiste, hay poder para que se realice, ¿no? Ujú. Entonces, porque es la palabra de Dios, una promesa es una palabra de Dios, y por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios, de hecho, tiene poder. Cuando Mateo 8, por ejemplo, habla, aquel centurión que creyó en Ujú. la palabra, imagínate, la palabra tiene poder, por la palabra fueron hecho todo este universo. Así que en cada palabra que Dios habla es un poder creador sin duda, ¿no? Bueno, de hecho quisiera leer algún punto importante porque vemos en este capítulo el liderazgo de José pidiendo, o Dios dándole seguridad que él estaría a su lado, que él sería su guía, así como estuvo con Moisés. Y es interesante porque en esta parte nos dice en un manuscrito 66,
98 dice, no lo voy a leer todos o algunos versículos, dice, los que están dispuestos a caminar por la senda que Dios les ha señalado tendrán un consejero cuya sabiduría está muy por encima de cualquier sabiduría humana. Josué fue un sabio general porque Dios lo guiaba. La primera espada que Josué usaba era la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Los hombres que tienen a su cargo grandes responsabilidades leerán el primer capítulo de Josué. Wow. O sea, bueno, de hecho es una pregunta, ¿no? Leerán el primer capítulo de Josué. ¿Sabes? Todo aquel que tiene bajo su mando personas, una congregación, una familia, necesitan leer el primer capítulo del libro de Josué. ¿Por qué? Porque a veces al leer la historia nos parece de que, wow, increíble José de guiando a un pueblo, pero nosotros no nos imaginamos cuánto era la multitud que le estaba dirigiendo. Imagínate si Moisés mismo se desanimaba muchas veces por aquel pueblo rebelde, por aquel pueblo que de manera continua murmuraba contra Dios y contra Moisés. Imagínate ahora este sucesor tenía que también enfrentar las mismas situaciones, lidiar algunos problemas que tendrían que acontecer con ellos, problemas familiares, problemas de las tribus. Se necesitaba un líder capaz de dar solución a los problemas, sean mayores o menores. Y no había otro mejor que aferrarse de la mano del Señor. Y todo líder que hoy en día tiene bajo su mando individuos necesita leer este capítulo. Y uno podría decir, ¿y cuál fue el secreto de este Moisés? Perdón, de este hombre que era Josué. Y de hecho, el comentario está en los que tienen Biblia, el comentario de Elena White está en ese libro, en español la Biblia Misión, algunos que tienen la Biblia, el remanente también, ¿sí? Que tiene comentario de Ellen White. El Señor tiene una gran obra que debe hacerse en nuestro mundo. Él ha dado a cada hombre su obra para que lo haga, pero el hombre no debe hacer del hombre su guía. Y ese es un consejo especialmente para nosotros, especialmente para aquellos que son líderes, para que no se descarríe. Esto siempre es inseguro. Confiar en un hombre de experiencia o en un hombre como brazo fuerte no siempre es seguro, ¿sí? La religión de la Biblia encama los principios de actividad en el servicio, pero al mismo tiempo existe la necesidad de pedir sabiduría diariamente de la fuente de toda sabiduría. ¿Cuál fue la victoria de Josué? El consejo fue: meditarás en la palabra de Dios día y noche. El mensaje del Señor vino a Josué precisamente antes que cruzara el Jordán. Así que es el consejo para nosotros, de no hacer del hombre nuestro brazo, nuestra guía, nuestro seguro. Siempre tiene que ser el Señor. Yo sé, no quiero decir que no debemos pedir quizás algún consejo, porque en una ocasión hasta Moisés escuchó el consejo de su suegro Cetro, ¿no? Jetro. Jetro, perdón. Jetro, Ujú. sí, Jetro. Jetro en español, ¿no? Jetro. Entonces, hasta él mismo tuvo que escuchar aquel consejo que era para ser un buen líder, de dividir algunas responsabilidades a algunas personas. De hecho, yo no intento decir que nosotros no deberíamos depender del hombre alguno de experiencia. Si son hombres de fe, hombres que están en íntima comunión con el Señor, claro, podrían serlo. Pero de manera individual, nuestro brazo, nuestra ayuda siempre tiene que ser Dios, ¿sí? Eso es lo que aprendemos de los consejos que acabamos de leer. Bien, ahora sí quisiéramos abordar el siguiente punto, que es la última parte, de hecho. De hecho, lo mencionamos de manera breve, Ujú. más sin embargo, detengámonos un poco aquí. ¿Y cuál es ese secreto de prosperar y tener éxito? Yo sé que ya lo leímos algunos versículos más, hay algunos detalles ahí. Así que esa sería la pregunta: ¿cuál es el secreto para prosperar y tener éxito? Porque eso es lo que tuvo este hombre, ¿sí? Sí. Y Dios mismo le da este consejo, ¿sí? Ujú. Ujú. Puede Una, comentar. una- una de las cosas necesarias para entender cuál es ese secreto es entender qué es prosperidad, y eso ya lo mencionaba hace un momento. La prosperidad no siempre tiene que ver con asuntos materiales o económicos en la Biblia. Es verdad, muchas veces eso evidencia
como también no. Y nosotros vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia que había personas que tenían mucho dinero, sin embargo, la vida de ellos iba en contra de los principios de Dios. Y algunos lo podían ver como personas prósperas. Y eso pasaba en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, cuando veían a los fariseos, quienes tenían mucho dinero, personas ricas, ellos pensaban que eran personas que ya tenían el favor de Dios, personas que ya eran salvas. Pero cuando vino Jesús y rompió con todo eso, para ellos fue una sorpresa. Ellos se preguntaban entonces, ¿quién va a ser salvo? Eso dijeron los discípulos. Si aquellas personas quienes aparentemente tenían el favor de Dios, eran prosperadas económicamente, si ellos no estaban alcanzando la salvación, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, la Biblia nos da otra idea de lo que es ser próspero en el asunto de la vida. ¿Y a qué se refiere? El asunto aquí, el éxito en la mayoría de veces en la Biblia nos muestra como un estado de armonía con los principios y valores morales. O sea, la lección nos va a mostrar algunos textos, por ejemplo, Génesis 24, Isaías 53:10, los primeros tres versículos del primer salmo, en donde vamos a ver que el tener una vida de éxito, el tener una vida de prosperidad, cuando se cumplan las cosas que yo estoy planeando, cosas que yo me he propuesto, siempre están en relación con estar en armonía con la ley de Dios. Y vemos también en el caso de Salomón, por ejemplo, cuando él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hubo prosperidad material también. Y vemos también en el caso de Josué, perdón, de José en Egipto, de Daniel en Babilonia, muchas veces era acompañado de eso, pero la principal razón de la prosperidad, del verdadero éxito, tenía que ver de un corazón que estaba entregado a la voluntad de Dios. Y ellos hicieron más por esa razón que por el asunto económico o el asunto material. Entonces, el secreto que nosotros vamos a recibir ahora es en relación a eso, en relación a tener una vida en conformidad con la voluntad de Dios. Y aquí está. ¿Cuál es? Es el asunto de la ley. Dios le repite y le repite a Josué dos veces. Medita en la ley, considera la ley en tus caminos, en lo que hagas, y vas a ser prosperado. Esa es la clave, considerar la voluntad de Dios en mi vida, en las cosas que yo haga. El versículo 9 no alcanzamos a leer hace un momento, yo lo voy a leer ahora, dice, mira que te mando, es un texto muy conocido, mira que te mando que te esfuerces. Dios le estaba repitiendo y volviendo a repetir ese asunto, esfuérzate y ten buen ánimo, esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 9 le dice nuevamente, mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que vayas. Cuando, en este caso Josué, o cuando nosotros, usted que está emprendiendo algo, considera la voluntad de Dios, o sea, su palabra, en las cosas que yo hago, en las cosas que yo estoy emprendiendo, y recibo por la fe la promesa de la presencia de Dios en mi vida, Él dice ahora, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé valiente, no desmayes. ¿Por qué? Y Dios dice, porque mi presencia está contigo. La presencia de Jesús hace la diferencia en todo lo que vamos a emprender. Y el versículo 10 dice, perdón, la última parte del versículo 9, yo estaré contigo en donde quiera que vayas, yo voy a hacer próspero todo lo que tú te propongas hacer. Y aquí yo quiero, juntamente con la lección, ir en esa dirección, en el asunto de la fe y la ley, porque a veces el gran mundo cristiano nos presenta que son dos cosas que están en contraste. O sea, si yo tengo fe, yo no necesito estar en armonía con la ley. O a veces se llega al punto de decir, yo estoy tan bien con la ley que no necesito de nada más extra. Pero no, la Biblia nos presenta que hay una armonía entre fe y ley. El apóstol Pablo habla bastante de eso en Romanos, por ejemplo, capítulo 3 versículo 31. Y la Biblia también nos menciona, por ejemplo, en Santiago, que él dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te muestro mi fe por mis obras. La fe y la obediencia nunca se oponen. La obediencia, al contrario, es la evidencia de una fe genuina. Y la Biblia nos presenta que esa obediencia viene por el amor. Ahora, la Biblia también, por ejemplo, en los Salmos, nos muestran a la ley como algo que es deleitoso. Pero ¿por qué no para todos es así? Porque para mí a veces no me es agradable hacer ciertas cosas de la ley y me es más fácil hacer lo contrario. Es porque la ley va a ser un deleite para aquel corazón que ha sido convertido, para aquel corazón que se ha rendido a la voluntad de Dios. Y para terminar, yo quisiera
simplemente contestar esa última pregunta que presenta la lección en el día jueves. Y dice, por mucho que la gracia de Dios usted se esfuerce por guardar la ley, como le ha demostrado su propia experiencia, su necesidad de la justicia protectora de Cristo. Y es una pregunta bien interesante. Y yo vi que era muy necesario considerarla, porque es verdad, si nosotros nos basamos en nuestra simple experiencia, a veces podemos llegar, al igual que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, decir que, o sea, yo intento hacer en mi mente lo que dice la ley, pero por mis actos hago todo lo contrario. Y esa es la experiencia. A veces que nosotros estamos encarcelados en la experiencia de Romanos capítulo 7, de ese hombre que entiende que la ley es buena, entiende que la voluntad de Dios está en la ley, que es justa, perfecta y santa, pero al mismo tiempo no tiene esa fuerza para hacer eso que dice la ley. Ahora, ¿cómo nosotros podemos solucionar esa experiencia? Dice el mismo apóstol Pablo, gracias damos a Dios por Jesucristo, quien nos libra de esa falta de sentido de nuestra experiencia cristiana. A veces nosotros no entendemos ese asunto. Ahora, algo importante que yo quiero resaltar aquí, no quiero dejar de lado, es que nosotros dependemos total y completamente de la justicia de Cristo. Una persona que habla de que podemos llegar a obedecer la ley de Dios no deja de lado la justicia de Cristo, o como dice aquí, esa justicia protectora. Es por medio de la justicia de Cristo, por medio de la justicia por la fe, en cómo nuestros esfuerzos tienen sentido. Cuando yo me esfuerzo sin Cristo, yo voy a ser como una persona que está entregando trapos de inmundicia, eso dice el profeta Isaías. Pero, como dice aquí, cuando yo recibo la promesa, mi esfuerzo, es más, Dios me dice que me esfuerce, esfuérzate y ten buen ánimo cuando yo recibo la promesa. Si no, si antes yo intento hacer, es como Efesios capítulo 4 si no estoy mal, que menciona que estamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada. Tiene que ser resucitado juntamente con Cristo para poder ser cooperador con Él. Ahora, otro punto, nada de lo que hagamos nos da méritos delante de Dios, nada. Es más, nuestros mejores esfuerzos no nos dan ningún mérito delante de Dios. El asunto está aquí, que nuestra obediencia y nuestras buenas obras no compran el favor de Dios, sino que somos aceptos en el amado. Eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Únicamente por la justicia de Cristo y los méritos de Cristo nos encontramos en el favor de Dios. Nosotros no podemos comprar eso. Pero ahora, aquí está la pregunta, entonces, ¿por qué obedecer? Porque nosotros tenemos esa idea que si obedecemos, nos encontramos en favor de Dios. Pero la cuestión no es así. Nosotros somos aceptados en el amado. La obediencia no es una condición para nosotros recibir los favores del cielo. La obediencia es simplemente la promesa que Dios nos da. La justicia de Cristo que bien nos perdona, también nos habilita para obedecer. Esa misma justicia de Cristo, cuando yo la recibo por la fe, cuando obra en nuestro corazón, lo transforma y nos da un corazón nuevo. De esta manera, la obediencia va a ser una promesa y no el medio para alcanzar el favor de Dios. Y yo creo que esto tiene que quedar bien en claro en nosotros, en nuestra mente, porque a veces confundimos eso y pensamos que nuestra vida va a seguir así como está y nunca va a obtener cambio. Pero la promesa de Dios, cuando recibimos su justicia, que es la justicia por la fe, nos habilita a vivir esa vida en conformidad con la ley de Dios que al final nos va a llevar a, como vemos aquí, a esa vida próspera, esa vida que va a tener sentido. Simplemente quiero terminar leyendo lo que dice en el Deseo de todas las gentes, en la página 637, y con eso termino mi comentario. Dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Esa es la experiencia que nuestro corazón debería anhelar tener. Bien,
Interesante. Bueno, tocaste muchos puntos. Ujú, Mas, sin embargo, de manera resumida, quiero recalcar este asunto del secreto del éxito de la conquista o del liderazgo de Josué. De hecho, no está en la capacidad del hombre, no está en el conocimiento, en el intelectualismo, en la sabiduría de un hombre hacer prosperar. En las cosas del Señor funcionan de manera diferente. Ah, la prosperidad, se podría decir, o el éxito, es el resultado, ¿sí?, de una actuación sabia. Es el resultado de andar en conformidad con la ley de Dios. Es el resultado de seguir tan cerca o de vivir los principios de Dios. Ese es el resultado. O sea, nadie es un buen líder si no está de la mano con el Señor. La Biblia mismo dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquel que tiene en su corazón el temor del Señor, su camino de hecho va a ser próspero. Y además, aquel que está andando de acuerdo a la obediencia a la ley, todo su camino va a ser prosperado. Mira lo que dice solo Salmo capítulo 1, desde el verso 2. Dice, hablando de este varón que no anda en consejo de malos, ¿sí?, ni en camino de pecadores, dice, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ese es el secreto del éxito. Como ya mencioné, la prosperidad es el resultado de andar en conformidad con la ley de Dios, con aquel hombre que tiene en su corazón como principio el temor del Señor. Ese hombre va a ser prosperado, porque el consejo para Josué fue de que no se apartara del libro de la ley, dice, ni a derecha ni a izquierda. O sea, no debía hacer su propia voluntad, debía acomodar su vida a las escrituras. Ese era el consejo para que sea prosperado este personaje. Y no solamente eso, dice que debía meditar día y noche, dice el versículo 8. Se debería ser continuo. Y la continua meditación al hombre conecta con su creador en íntima relación. Empieza a tener discernimiento más íntimo del carácter del Señor. Es el secreto del éxito. No está en la capacidad, no está en tener conocimientos de liderazgo, de cómo dirigir. Está más estar en conformidad con el Señor, porque es Dios quien capacita. Josué tuvo que aprender de Moisés, es cierto, pero él tuvo que aún buscar más consejo, más sabiduría del Señor. Y el Señor le dio consejo de qué. Es el libro de la ley. Si tú andas conforme a esto, todo lo que haces será ujú. prosperado. Y es el mismo consejo para nosotros. Si estamos en armonía con el Señor, todo lo que hagamos va a ser prosperado. Y Joel mencionó algo, hablando de la obediencia, porque algunos interpretamos, entonces para ser prosperado debo obedecer. Es cierto, la Biblia, el Espíritu de Profecía, habla de obediencia. Obedece y vivirás. Mas, sin embargo, nosotros necesitamos entender o mirar desde la perspectiva o desde los lentes del nuevo pacto. Cuando miramos desde los lentes del nuevo pacto, la obediencia va a ser el resultado de estar en armonía con el Señor, el resultado de sufrir aquel nuevo nacimiento, porque tendremos una habilitación poderosa dentro de nosotros que nos será casi natural andar en armonía con el Señor. Yo sé que vamos a tener tendencias, luchas, inclinaciones, propensiones, mas sin embargo, siempre tendremos como nuestra ayuda el Espíritu Santo y todo lo que hagamos será prosperado, porque el consejo es que meditemos día y noche en la ley del Señor, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Amigos, es el secreto para tener éxito, no solamente en la experiencia religiosa, sino también en cualquier actividad de la vida. Tú vas a tener éxito, tienes algún negocio, tienes lo que sea. Si tú andas en conformidad con la ley del Señor, déjame decirte, serás prosperado. Es el secreto que dio a Josué el Señor. Ese secreto no simplemente fue para ellos. Y hoy nosotros tenemos eh, una gran obra para hacer. Tenemos un mensaje mundial que predicar, es el mensaje de los tres ángeles. Y si queremos tener éxito, pues necesitamos seguir tan de cerca estos consejos. Y todo aquel que está empeñado a ser líder
necesita considerar de manera seria el capítulo 1 del libro de Josué. Y de hecho con eso nos despedimos del estudio de esta semana. Yo le animo a que estudie, sea más cuidadoso en esas enseñanzas, porque aquí está el secreto, porque muchas veces cometemos errores en los liderazgos, muchas veces pedimos o apoyamos nuestras fuerzas en un consejero humano, muchas veces somos tan dependientes de hombres. Necesitamos ser más dependientes del Señor, necesitamos seguir más de cerca lo que está escrito aquí, las Sagradas Escrituras. Así que yo le animo, continúa estudiando, medita en ella día y noche. Y todo lo que haces, Dios te va a prosperar. Dios le bendiga. IAG, juntos avanzaremos.